Y nosotros seguimos en Escuela para Papás. Nuestra invitada en el día de hoy es la psicóloga Cintia Maza Reyes de Proyecto Creces. Cintia es psicóloga egresada de la Universidad de Yacambú y también es especialista en psicología clínica comunitaria de la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional. Te damos la más cordial bienvenida, Cintia, a esta Escuela para Papás a través de la señal de OK 101.5 FM. Muchas gracias por la invitación, Andrés, y súper agradada de estar con ustedes. Cintia, hablemos de un tema que sabemos que es de tu interés y que lo abordas con frecuencia, que tiene que ver con la salud mental del adolescente. ¿Qué aspectos podríamos decir que son específicos o que caracterizan a la salud mental del adolescente y aspectos sobre los cuales los padres en general y los papás en particular deberían estar atentos? Fíjate, la adolescencia es una etapa caracterizada por muchos cambios físicos, cambios hormonales, pero también cambios emocionales y psicológicos. Y todos esos cambios que se dan al mismo tiempo generan como una especie de crisis y caos en el adolescente, pero no solamente en el adolescente, sino también en la familia. Y una cosa que quiero resaltar muchísimo es que no solamente el adolescente es el que cambia, la familia también pasa por un proceso de adolescencia en la que tiene que cambiar y transformarse para poder permitir un desarrollo psicológico y social favorable para el adolescente. Entonces, una de las características primordiales que comienzan como a verse afectadas, ¿no?, en esta etapa, es que los cambios emocionales suelen ser muy abruptos, ¿ok? Y todo se vive como si el adolescente tuviera una lupa que maximiza el impacto emocional de las cosas que le pueden suceder, lo cual genera como mucha frustración y mucho malestar en los adultos que están alrededor de él, y terminamos tildándolos de exagerados o dramáticos, ¿ok? Así suele ser, ¿no? Así mucha gente le suele llamar a los adolescentes, pues, de mucho dramatismo, ¿no? Exacto. Y no es dramatismo, sencillamente es como una intensidad mayor con la que están viviendo todo el proceso general de cambio que se da en esta etapa. Uno de los factores importantes que inciden en la salud mental de los adolescentes y de lo que poco se habla es el tipo de relación familiar con la que tiene que coexistir este adolescente. No es lo mismo una familia funcional donde los canales de comunicación están abiertos, donde los límites están establecidos, donde los patrones de autoridad y disciplina están bien colocados y además son identificados y respetados, versus una familia disfuncional que es caótica incluso en sus formas de comunicar. Hay muchas familias que piensan que solamente por el hecho de estar y de proveer económicamente o materialmente todo lo que el adolescente necesita, ya es una familia funcional, y no lo es así, porque la triste realidad que estamos viendo es que en las casas se están dando como micromundos. Cada quien está en su cuarto o cada quien está en su espacio de la casa metido en el celular o en sus propias cosas, y hay una desconexión interna que genera una afectación bastante importante en la salud mental del adolescente. ¿Por qué? Porque se siente invisible, porque siente que no importa, porque siente que no es escuchado e incluso que fastidia. Entonces, ese aspecto primordial de la familia es algo que todos tenemos que tener en cuenta. Cintia, ¿cuál sería ese cambio de chip, ese cambio que debería vivir la familia para colocarse, digamos, en modo, toda la familia, en modo adolescente? De lo que me acabas de comentar, me queda claro que el tema del canal de comunicación, padres en modo escucha, padres en modo atención, son algunos de los elementos que deberían estar presentes. Sí, pero en el otro aspecto que tenemos que cambiar el chip como familia es tener claro y dejar de señalar al adolescente como un exagerado o como un dramático, porque lejos de ser un chiste, realmente termina siendo un dolor que se le genera a ese adolescente.
Entonces, la familia tiene que entrar en modo adolescencia al entender que esta es una etapa donde las emociones van a estar a flor de piel por parte del adolescente y que nuestro trabajo como adultos es no responder como adolescentes. Es decir, nosotros no podemos responder con el mismo nivel de intensidad y de irritabilidad que el adolescente está presentando, sino nuestro trabajo es devolverle las emociones de una forma mucho más sencilla, mucho más interpretable, pero sobre todo contener ese desafío emocional que está viniendo por parte de ellos. Y el segundo elemento que también es importante es que como familias también tenemos que entender que este adolescente, en la búsqueda de su identidad, en la que está pasando de ser un niño a un adulto, también necesita espacio. Y ese espacio no es el de, bueno, él va a estar encerrado todo el tiempo que quiera en su cuarto. No, ese espacio es un espacio psíquico en donde tengo que permitirle que él tenga sus propias opiniones. No significa que yo tenga que decir amén a todo lo que él opine, pero sí permitirle un espacio donde él pueda pensar por sí mismo, tomar sus decisiones y aprender sobre las consecuencias de las decisiones que él pueda tomar, y además entender sin criticar que él va a necesitar un tiempo adicional con sus pares, es decir, con otros adolescentes, porque es lo propio de la edad, sin llegar a recriminaciones de es que ya tú no quieres estar conmigo, es que ahora yo soy la fastidiosa, es que ahora tú prefieres andar con otros. No podemos caer en esas cosas porque es lo natural que tiene que pasar en la adolescencia. Cintia, en ese interés y estudio que has tenido tú de la etapa de adolescencia y siendo esta una escuela para papás, ¿cómo defines, cómo se visualiza, o mejor dicho, qué simboliza el papá, la figura masculina, digamos, en esa interacción en la vida de los adolescentes, sean ellos hombres o mujeres? Bueno, fíjate, más allá de la figura masculina o femenina, o sea, o de la mamá o de la papá, psíquicamente hablamos de una función paterna y una función materna, que no está ligada a la persona que la ejerce. O sea, no es que la función paterna la ejerce papá y la materna la ejerce mamá. Te explico. Psíquicamente a lo que nos referimos es que la función paterna es aquella que ejerce una persona cuidadora de la familia, y es la que establece límites y normas, ¿ok? Es como aquel miembro de la familia que es mucho más normativo. Okay. Y la función materna es aquella que ejerce cualquier cuidador del sistema familiar, que es como mucho más contentiva a nivel emocional, ¿ok? Entonces, lo importante es que ambas funciones psíquicas estén presentes en la crianza de los hijos. Indistintamente sea hembra o varón, ambas funciones tienen que estar, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando falla la función paterna, es decir, cuando falla el establecimiento de límites y normas, es donde comenzamos a ver una desviación importante de las conductas del adolescente, que está en una etapa en la que se está descubriendo y que quiere comerse al mundo. Pero comerse ese mundo va a necesitar que tenga como un margen y unos parámetros de dónde se puede mover y cuáles son las consecuencias si se sale de ese parámetro normativo que le estamos permitiendo. Y en el caso de la figura no normativa, sino digamos más la figura más de esa contención emocional, específicamente qué hace o qué tendría que hacer esa persona en esa interacción, asumiendo que no se encasillan en mamá y papá. Claro, es que fíjate, la función materna también es súper importante, porque lo que como que el quiebre en la adolescencia y en la interacción familiar está que muchas veces los adultos que estamos alrededor del adolescente nos volvemos excesivamente normativos. Entonces todo es, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no te voy a dejar salir, te equivocaste en esto, te equivocaste en aquello. O sea, terminamos como resaltando mucho más las normas y se nos olvida la parte emocional, que pareciera que es que la asociamos con, bueno, si yo te doy afecto o si yo te doy contención, es que yo te estoy aniñando. Y la verdad no es esa. Cada vez que le podemos proveer atención, cariño, devolución emocional,
le estamos también ayudando al adolescente a que su mundo emocional madure junto con él y que pueda entenderse él más y sobre todo que exista menos conflictividad familiar. Entonces, si podemos tener un equilibrio lo más sano posible entre la función materna y la función paterna, estamos creando un clima familiar más óptimo para el desarrollo saludable a nivel emocional y mental del adolescente. Bueno, Cintia, te agradecemos mucho. Siempre en estos espacios nos quedamos cortos de tiempo. No sé si quieras agregar algo muy brevemente ya para cerrar. Mira, lo que quiero agregar es que la salud mental del adolescente es un desafío para padres, para la sociedad, para todos. Porque es algo que está muy invisibilizado y lo que quiero es que todos juntos nos unamos a poder ser la voz de los adolescentes que muchas veces está silenciada por temor a ser señalados y por temor a ser juzgados. El sufrimiento de la adolescencia es real, el sufrimiento de la adolescencia necesita ser escuchado, atendido. Y bien, hemos conversado el día de hoy con la psicóloga Cintia Maza Reyes, quien forma parte del proyecto Creces. Nosotros seguimos con más de Escuela para Papás a través de OK 101.5 FM, haciendo radio de verdad.